¿Existe realmente el síndrome post-finasterida? ¿Eres de los que toman finasterida y te interesa saber más del tema? Sigue aquí. Esto es Medicina, Salud y Vida. Ya comenzamos. Últimamente, en algunos foros de internet y en algunos sitios que no son muy fiables, se viene hablando acerca de el síndrome post-finasterida. Por favor, el síndrome post-finasterida no existe. Esto es falso. Vamos a tener en cuenta algo. Sabemos que la finasterida, el nombre comercial es Propecia, se prescribe en pacientes diagnosticados con calvicie androgenética, es decir, con alopecia androgenética. Como todo medicamento, va a tener algunos efectos adversos. De esos efectos adversos les he hablado en otras ocasiones. Hay varios videos sobre eso. Ahora, no es lo mismo un síndrome a una reacción adversa o a un efecto secundario de un medicamento. Supuestamente, el síndrome post-finasterida describe todas aquellas reacciones adversas que van a ser sexuales, neurológicas y físicas, las cuales persisten aún después de haber tomado la finasterida. Supuestamente, este síndrome sería irreversible. Esto es falso, repito, es falso. El síndrome post-finasterida no existe. Les explicaré por qué. En primer lugar, no es preciso usar el término síndrome post-finasterida. En medicina, un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que conforman una entidad clínica determinada, es decir, que conforman la enfermedad en sí, el proceso en sí. A su vez, un signo es una manifestación objetiva, clínicamente fiable, que se puede palpar, que se puede medir, que se constata al examen físico, mientras que un síntoma es un elemento subjetivo percibido únicamente por el paciente. Por ejemplo, constituyen signos la fiebre, la tos, el edema, el enrojecimiento o el eritema. Por ejemplo, constituyen síntomas el mareo, las náuseas, el dolor, la cefalea, la somnolencia. Ahora bien, la unión de los signos y los síntomas forman el síndrome. Explico esto porque es necesario aclarar primero qué es un síndrome. Estamos hablando de que el síndrome post-finasterida no existe. Por tanto, tenemos que tener en cuenta primero qué es en medicina un síndrome para poder aclarar todo esto. En segundo lugar, no es lo mismo una reacción adversa o un efecto secundario producido por un medicamento a un síndrome. Las reacciones adversas de un medicamento dado son conocidas. Estas reacciones adversas están descritas y además casi siempre son reversibles cuando se retira el fármaco. ¿Y por qué digo casi siempre? Porque hay algunos medicamentos que por su tiempo de persistencia, es decir, por el tiempo que permanecen en el cuerpo, una vez que se impregnan, demoran un poquito más de tiempo en disminuir, pero siempre son reversibles. Por tanto, repito, no es lo mismo una reacción adversa que produce la finasterida a un supuesto síndrome post-finasterida. Esto sería un disparate. Decir que existe el síndrome post-finasterida sería un disparate, puesto que estamos llevando un concepto que es una reacción adversa al medicamento a un síndrome, lo cual no es lo mismo. Es como que queramos decir que 1 kilómetro es igual a 1 milla. No son términos convertibles entre sí, no son términos intercambiables entre sí. Las reacciones adversas de la finasterida se conocen y, por supuesto, no le ocurren a todos los pacientes. Ya que estamos hablando de todo esto,
No es justo ni tampoco cierto decir que exista el síndrome post-finasterida. Esto es falso. No existe este síndrome. Yo sé que estos términos pueden resultar un poco complejos y por eso les voy a poner algunos ejemplos para hallar la lógica y que lo puedas entender más fácil. Por ejemplo, no existe el síndrome post-penicilina. El hecho de que algunos pacientes sean alérgicos a la penicilina en algunas ocasiones no los convierte en pacientes afectados por el síndrome post-penicilina. Esto no existe. Lo que puede ocurrir es una reacción adversa a la penicilina llamada reacción anafiláctica, pero no es lo mismo. Otro ejemplo, no hay reacción o síndrome post-diazepam. Sin embargo, lo que sí existe es el síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Hay que tener en cuenta que el diazepam es una benzodiazepina. Este síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas se produce generalmente en casos de consumo excesivo, es decir, por abuso del diazepam. Pero bueno, no es lo mismo un síndrome que una reacción adversa. No existe el síndrome postesteroides. Lo que existen son las reacciones secundarias a el uso excesivo, es decir, reacciones secundarias nocivas al uso excesivo y sin prescripción médica de esteroides. Por ejemplo, no existe el síndrome post-paracetamol, o por ejemplo, no existe el síndrome post-Tylenol, eso sería un disparate. No existe el síndrome post-ibuprofeno. Lo que sí existen son los efectos adversos que el paracetamol, el ibuprofeno puede ocasionar cuando se consume de manera indiscriminada, o sea, en grandes cantidades o por mucho tiempo. Ahora vas entendiendo, ¿verdad? Seguro te estarás preguntando, bueno, y entonces, ¿de dónde surge la confusión esta acerca del síndrome post-finasterida? Porque en algunos foros de internet se habla de que hay estudios que avalan esta teoría. Bueno, la leyenda urbana del mal llamado y grandilocuente síndrome post-finasterida se debe a que entre los años 1998 hasta el 2011 en los Estados Unidos se notificaron 59 casos de pacientes que tras haber consumido la finasterida y suspenderla más allá de los 3 meses empezaron a presentar la persistencia de estos síntomas. Al ser tan pequeño el número de pacientes que sufrieron estos efectos, no se pudo demostrar con claridad si existía causa-efecto entre el medicamento y las reacciones secundarias permanentes. Estadísticamente no hubo relevancia, no hubo significación estadística que diera al traste con esto. Estamos hablando de un medicamento, la finasterida, que es consumida por millones de personas en el mundo. Vamos a sacar cuenta. Si 10 millones de pacientes usaran el medicamento y aproximadamente 100 de ellos, 100 por ejemplo, reportaran estas reacciones, estos efectos, entonces estaríamos hablando de un 0,001% de probabilidad de desarrollar dicho síndrome. Los estudios recientes han demostrado que no existe dicho síndrome. Tampoco existe información científica relevante ni información científica que estadísticamente refiera que existe. Por tanto, suponiendo que existiera, cosa que no es así, la probabilidad de que ocurra ronda el 0,001%. La finasterida es un medicamento seguro y eficaz, el cual se lleva usando desde hace muchos años y que constituye una alternativa, una de las pocas alternativas para tratar la calvicie de patrón masculino. Por tanto, es un medicamento efectivo, seguro. Te sugiero que si tienes inquietud sobre este medicamento, acudas a tu médico de confianza, le preguntes y estoy seguro que vas a aclarar incluso aún más todas las dudas que tienes. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete al canal y no olvides darme un like. Cualquier otra duda que tengas, cualquier inquietud, no dudes en decírmelo, trataré de responderte
lo más rápido posible. Muchas gracias.